Buenos días, Dios le bendiga. Le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, aquí en una mañana preciosa bajo un silbo apacible, la mañana del lunes 28, lunes 28 de julio del 2025. Ya estamos por concluir la serie de estudios bíblicos para la vida, basados en el libro Estudios Bíblicos para la Vida. Estos estudios a modo de reflexión bajo el tema la tentación. Ya nos quedan este estudio y el último estudio para dar comienzo o hablar acerca de un tema interesante que estaré grabando próximamente, la brújula de Dios. Pero en el día de hoy comenzamos con el próximo tema de bajo la tentación, cómo recuperarnos cuando caímos en la tentación, cómo nos recuperamos cuando caímos en la tentación. Y eso pues me lleva a una pregunta: ¿cómo me recupero después de haber caído en la tentación? A modo de una idea central, pensamiento central, tengan presente que debemos regresar a Dios por perdón y restauración. Debemos regresar a Dios por perdón y restauración. ¿Cómo nos aplicamos esto a nuestro diario vivir, a la vida diaria? Bueno, todos aquellos que seguimos a Jesucristo conocemos de manera personal el gozo del perdón que experimentamos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y no solamente que ponemos nuestra fe en Él, sino en lo que Él hizo por ti y por mí. Sin embargo, ¿qué sucede cuando pecamos después que hemos venido a Él para ser salvos? ¿Qué ocurre cuando después que fuimos salvos por Él, caemos en pecado? ¿Qué pasa cuando nos dejamos seducir por la tentación y desobedecemos? Y tal vez dirás, bueno, nosotros tenemos el Espíritu Santo, el cual nos guía, y Él es el Paracleto. Él es el que nos guía, Él es el que nos corrige, Él es el que nos enseña, Él es nuestro maestro, nuestro consolador. Dice que Él es, la Escritura dice, Jesús mencionó que dijo que Él es el que nos guiaría a toda la verdad. Pero, ¿qué pasó en el Antiguo Testamento, por ejemplo, con el caso de este jovencito llamado José? Porque la promesa del Espíritu Santo fue luego de Jesús, en el aposento alto, el día de Pentecostés o el día de Shavuot. Pero en esos tiempos antiguos, donde no había esa promesa del Espíritu Santo, ¿cómo fue que este muchachito llamado Joseph, cómo él pudo zafarse de las garras de la mujer de Potifar cuando ella intentaba seducirlo para tener relaciones sexuales con él? Porque era un muchacho de hermoso parecer, tendría un buen físico para poder ella estar insistentemente, valga la redundancia, en este jovencito para hacerlo tentar. Sin embargo, este jovencito no cedió a la tentación y simplemente huyó a la tentación. Cuando esa mujer lo agarró por su ropa, él se deshizo de su ropa y aún corriendo desnudo salió del lugar donde él estaba, lejos de la mujer, lejos de
la tentación. Entonces, pues eso pues me lleva como, ¿verdad? Como que no puedes descansar en que es que el Espíritu Santo es el que me va a sacar de eso, porque si no fuera por eso, yo no podría. Entonces, ¿cómo fue que ocurrió con José? Y cómo ha ocurrido con un sinnúmero de personajes en la Escritura en el Antiguo Testamento cuando no tenían esa promesa del Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando nos dejamos seducir por la tentación y desobedecemos? Jesucristo vive en nosotros por medio de su Espíritu. Sin embargo, podemos alejarnos de Dios, comenzar a vivir en una total rebeldía y sucumbir reiteradamente ante el pecado. Y eso tiene un peligro gravísimo, porque pudiéramos alejarnos por una circunstancia de Dios, pero al caer en vivir en total rebeldía, estamos cayendo en ese término que se menciona en la Escritura de apostasía, porque la apostasía es apartarse de la verdad escritural en total rebeldía. Y ahí hay que tener un sumo cuidado con respecto a eso, en no caer en eso, en no constituirnos en ser apóstatas de la fe, de la Escritura. Pero en esos momentos, cuando venimos en arrepentimiento, evitando eso mismo, caer en una rebeldía total en nuestra vida, en esos momentos es que su perdón, por medio de su misericordia, porque su misericordia se renuevan cada mañana, al momento que veamos el alba salir y hacer ese cambio entre la noche y la luz, entre las tinieblas y la luz, su misericordia, como lo dice en Lamentaciones, son nuevas cada mañana. Grande es su fidelidad. Así que tenemos en Él el perdón, que es necesario y debemos buscar aplicarlo en nuestras vidas. La tendencia de nuestro corazón muchas veces es castigarnos o autocastigarnos por lo que cometimos, la falla que cometimos. Y cuando esto sucede, tenemos la necesidad inminente, imperiosa, y la oportunidad de que de confesar nuestros pecados, de venir en arrepentimiento, que no es otra cosa de cambiar de dirección, cambiar el rumbo, cambiar nuestra mirada, y no hacia un extremo o el otro, sino cambiar nuestra mirada hacia arriba, ángulo 90 grados. El camino de la recuperación es el camino a nuestra sanidad y a una vida plena, en total plenitud. Toma tu Biblia y vayamos al Salmo 32, un salmo de David Masquil. Dice la Escritura, a la gloria del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Selah.
Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová les rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Dios añada bendición a su santa y bendita y poderosa palabra. Es muy probable que este salmo sea una continuación o una continuidad del Salmo 51, en donde vemos a David confesando su pecado cuando dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus piedades, conforme a la multitud de tus piedades. Borra de mí mis rebeliones. Y esto fue cuando Dios le mostró el pecado por el adulterio que hubo en David con Betsabé, la que fue mujer de Urías el Eteo, uno de los valientes de David, al cual, por el pecado que siempre acarrea pecado y consecuencia, terminó con la muerte de este hombre, Urías el Eteo, para él aprovecharse y quedarse con Betsabé. Así que esto lo vemos en 2 de Samuel capítulo 11 y el capítulo 12. En este hermoso pasaje vemos la extraordinaria gracia del perdón y la manera tan especial en que Dios protege y dirige a todo aquel que le busca con un corazón quebrantado y humillado, como menciona también ese Salmo 51 en el verso 17, que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Por lo que entonces tenemos que la dicha del perdón, una de las necesidades más grandes que el corazón humano tiene al descubrir el verdadero gozo de la vida, es la dicha del perdón. Y aquí el Salmo comienza hablándonos de ¿qué? De la victoria. Comienza hablándonos de esa dicha del perdón. Bienaventurado. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. David nos invita a ¿qué? A descubrir que el fundamento de la fidelidad del hombre es el perdón de sus pecados. De nada nos sirve conocer el Evangelio o qué es el Evangelio si en nosotros no hay una convicción de pecado. Yo pudiera decirle al hombre, a la mujer, al joven: oye, el Evangelio son buenas nuevas de salvación para ti. Sin embargo, lo pueden tomar como que, muy bien, chévere, gracias por la información. El asunto está en que dejaríamos la función verdadera del Evangelio de Jesucristo. Lo dejaríamos, como quien dice, tirado en el suelo, como una mera información. Por eso es que el ser humano debe recurrir al perdón, pero no puede haber perdón si no hay arrepentimiento. Mira, cuando nuestros hijos cometen alguna falta, una desobediencia, nosotros no, como padres, no decimos: está bien, nene, está bien,
lo hiciste mal, no te preocupes, yo te perdono. Y lo dejamos ahí. El niño, por su maldad y su malicia que tiene ya como ser humano, simplemente va a decir, oh, esto está bueno, pues déjame volver otra vez y hacerlo, y un poquito más fuerte, y un poquito más fuerte, y un poquito más fuerte, porque a fin de cuentas papi o mami me va a decir, no te preocupes, yo te perdono, y seguimos de la cuenta. No, recurrimos al castigo, recurrimos al azote, algo que ya prácticamente no se practica porque dice que entraríamos en un abuso contra nuestros hijos. Lo cual yo me pregunto si eso no ocurrió en nuestras vidas como niños cuando estuvimos en nuestra niñez, y por lo que ahora, pues que le damos gracias a nuestros padres porque esa corrección vino a tiempo, como dice en los Proverbios capítulo 3, del cual pues estaré hablando con respecto a la brújula de Dios. Dice en el capítulo 3 de Proverbios, dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues en su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Y por si acaso, como esto es del Antiguo Testamento, si lo podemos buscar en el Nuevo Testamento, para los que procuran decir que eso fue en el Antiguo Testamento, no tenemos que dejarnos llevar o regir por eso. Vámonos al Nuevo Testamento, porque me gusta hacerle ver a las personas de que toda la Escritura es inspirada por Dios, no parte, es toda. Y dice en el capítulo 12, verso 5, haciendo una referencia a una exhortación, dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se nos dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. De modo que no podemos menospreciar la reprensión de Dios, pero también eso lleva también como consecuencia la dicha del perdón. Ese fundamento de la felicidad del hombre al recibir el perdón por su pecado, por su falta, cuando venimos en arrepentimiento. Esta no es una acumulación de riqueza, la obtención de fama o la búsqueda de poder. No, la piedra angular de nuestra plenitud está en experimentar el gozo que de nuestras transgresiones sean perdonadas por Dios. Por eso es que dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Esta es la primera palabra en hebreo que se pronuncia pesha, que significa defecto, falta, fraude u ofensa, que es la misma expresión que el salmista usa en el Salmo 51, cuando leemos en el verso 1 y 3 que dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, porque yo reconozco mis rebeliones. Pesha. Y mi pecado está siempre delante de mí. La desobediencia a Dios es rebelión. No le podemos poner otra etiqueta. Simplemente es rebelión a la palabra
de Dios, rebelión a Dios mismo. Y cuando se refiere a borrar esa mancha, la mancha de nuestros pecados y el reconocimiento de sus rebeliones, estamos hablando de ese pesha, de esas rebeliones, de que somos bienaventurados cuando Él borra nuestras transgresiones. La Biblia afirma que toditos nos hemos rebelado contra Dios en algún momento. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, todos necesitamos el perdón de Dios para ser reconciliados con Él. Pero eso es mediante Jesucristo, mediante su sacrificio en la cruz del Calvario. Sin embargo, cuando nos arrepentimos y le buscamos a Él, hay perdón y hay bendición. La justicia de Dios es un don inmerecido. Fíjese que la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por lo que entonces misericordia es no recibir lo que merecemos, la muerte. Mas gracia es recibir lo que no merecemos, su perdón. Pero eso que es por gracia viene como consecuencia de su misericordia, como consecuencia de un corazón contrito y humillado, al cual no desprecias tú, oh Dios. Salmo 51, verso 17. De modo que podemos decir, feliz el hombre a quien Dios no culpa de iniquidad. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, de maldad. La justicia de Dios es un regalo maravilloso. Dios, hizo que Jesús, quien nunca pecó y en cuyo espíritu no hay engaño, se convierta en la ofrenda, se convirtió en la ofrenda por nuestros pecados, como lo dice en Isaías capítulo 53, cuando dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Que Dios hiciera que Jesús, su Hijo unigénito, se diera en rescate por ti y por mí. Y esto lo hizo a fin de que tú y yo pudiéramos estar en una total relación, en una reconciliación directa y correcta con Él, como lo dice en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 21. Un momentito rápido, vamos ya. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. Es decir, nuestros pecados ya no son tomados en cuenta. ¿Por qué? Porque Jesús cargó sobre sus hombros el peso de todas nuestras iniquidades. Seguimos con el Salmo 32, verso 3 al 5,
Dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Estos versos nos revelan ese inmenso valor de confesar nuestros pecados ante Dios, no ante el hombre. Eso es un invento del ser humano para exaltar o exaltar su ego, de que la necesidad de ser por encima de alguien. No se trata de tú irte y meterte en un cajoncito con una ventanilla y decirle los pecados a otro hombre, sino de convenir en total humillación en tu recámara, sabiendo que Dios no puede ser burlado, porque lo que el hombre siembra, eso también segará. Y vienes en total arrepentimiento. Y volvemos con el Salmo 51, verso 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Las consecuencias de encubrir nuestros pecados. Dice que David menciona que mientras callaba, se envejecieron sus huesos. El salmista podía recordar vívidamente ese tiempo en que ocultó su pecado. Aquellos momentos estaban frescos en lo profundo de su corazón, en lo profundo de su mente, y no los podía borrar. Por eso es que dice, mientras callé se envejecieron mis huesos, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. En mi gemir todo el día era constante ese recuerdo, esa conciencia taladrando por su pecado. Y al final también, encima de eso, que Dios manda a su profeta Natán y le dice, ese eres tú, David. Se lo restrujó, porque David, como consecuencia al ejemplo que el profeta Natán le daba respecto a un hombre que se robó la única ovejita que tenía ese hombre, siendo el otro hombre teniendo miles de ovejas, y que le pregunta qué haremos con eso, y que el rey David le dijo, ese hombre merece morir. Y ahí es que el profeta Natán le dice, aprovecha y le dice, ese hombre eres tú. ¡Wow! Recordaba probablemente cuando fue reprendido por Natán. Haber callado su pecado, maquinado para seguir cayendo en esa mentira y en ese pecado, no le había hecho bien. Ya sea consciente o inconsciente, nosotros nos envejecemos cuando no tratamos con el pecado en nuestra vida, cuando intentamos ocultar nuestros pecados y no confesarlos ante Dios. David sentía ese peso enorme, todo el día era su gemir. Su mano se agravó sobre él de día y de noche. David sentía ese enorme peso de estar todo el día cargando con ese pecado, con esa culpa de lo que había hecho mientras lo seguía ocultando. Aquel corazón había pasado de vivir junto a corrientes de agua, como lo dice en el Salmo 1, cuando dice,
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Se le olvidó, se le fue, no le encontraba eso. Ahora andaba en gemir todo el día. Aquel corazón, el corazón de David, que era conforme a Dios, al silenciar su pecado, había pasado de vivir de junto a corrientes de agua a una sequedad completamente áspera. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Podemos tratar de suprimir el pecado, ignorarlo, de maquillarlo, de revestirlo, pero ninguna de esas alternativas es la solución para nuestros corazones en total desesperación y en total necesidad de ¿qué? De ser perdonado. Por lo que tenemos que recurrir a la acción de la confesión. No fue hasta que David dijo, no puedo más, y confesó su pecado. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Nos reveló o nos revela en este momento cómo la oración de confesión produce perdón instantáneo. Es como un bálsamo sobre nuestras cabezas. Cuando confesamos nuestros pecados, que nos trae paz a nuestro corazón, a nuestra mente, caemos en un total reposo. Se nos cae ese peso. Como dice en Hebreos capítulo 11, cuando dice: Hebreos capítulo 11, que nos dice, capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Lo que sucede cuando confesamos a Dios nuestro pecado es lo que menciona en el verso 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. En esta última parte de ese verso 5 vemos esa preciosa y maravillosa disposición de Dios a perdonar todos aquellos que verdaderamente se arrepienten con un corazón contrito y humillado, en un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento que transforma, como hablo en un video que grabé hace un tiempo atrás. Arrepentimiento que transforma. David dijo que él confesaría sus transgresiones porque él mismo había experimentado el perdón de sus maldades, lo había saboreado. Por lo tanto, de la misma manera que tú y yo cometemos alguna falta, algún pecado, de esa misma manera, con ese mismo valor o valentía, también tenemos que venir y presentarnos en arrepentimiento ante el que perdona la maldad de nuestro pecado, Dios. Tan pronto como David confesó sus pecados, dice la Escritura, Dios lo perdonó.
Entonces sintió que ese gran peso se había levantado, se había ido y que Dios había escuchado su clamor. Mira, Dios está listo para perdonar a todo aquel que acude a Él en arrepentimiento. Verso 6, verso 7. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Esta porción de la Escritura nos recuerda la grandeza y el alcance que tiene la oración. Es la pronta respuesta de Dios, que es mucho más grande que cualquier respuesta, ya sea nuestra o de otra persona, y la mejor respuesta al problema del pecado. Fíjate que él comienza diciendo, por esto. En otras palabras, David concluye que toda persona fiel puede orar en momentos cruciales y de emergencia, urgencia, y conseguir la ayuda necesaria, el oportuno socorro. David reconoce que habrá momentos en nuestras vidas en que esa inundación de muchas aguas llegará. Sin embargo, cuando desesperadamente buscamos a Dios con arrepentimiento y cambiamos de dirección, el médico por excelencia, el médico divino, viene a nuestro encuentro. ¿Para qué? Para darnos auxilio. El amparo de Dios. El salmista recordaba su angustia cuando el pecado le pesaba y no le permitía continuar, avanzar. Sabía lo que era sentirse con la emergencia puesta, atascado completamente, cautivo y agobiado por el pecado. Y había clamado a Dios pidiendo perdón. Pero ahora se preguntaba por qué no lo había hecho antes. Por esto dijo, tú eres mi refugio. Tú eres mi refugio. Dijo que no era bueno esconderse de Dios. De hecho, nadie puede esconderse de Dios. Cuando leemos en el Salmo 139, ese precioso salmo que le he mencionado en ocasiones, que al leerlo, hágalo en forma de oración, de un clamor al Padre, cuando Él dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Así que no podemos esconderlo de Dios. David expresó su confianza total y absoluta en Dios y no en cualquier otra cosa que hubiera puesto ante él. Este era su socorro, punto. No había nada más. Estaba totalmente arrepentido y el gozo comenzó a llenar su corazón. Por eso es que la Escritura revela que en David tenía un corazón conforme a Dios. Vio al que está sentado en el trono del universo liberarlo de su culpa. La libertad que hay en Dios. ¿Cuál es la libertad que hay en Dios? Con cánticos de liberación. Me rodearás. El Padre Eterno lo recibió en su casa, en su presencia. Júbilo, celebración, dieron voces de gozo y alegría porque un fiel había sido restaurado.
vivir en una relación que ha sido restaurada por el mismo Dios que nos perdona, nos ayuda a evitar el pecado en el futuro y a que no caigamos en la tentación nuevamente. Esto nos recuerda de que lo que hemos vivido y hemos visto en las marcas y las consecuencias de lo que hemos experimentado nos hace ver que no volvamos a caer. Es como si yo veo una piedra en mi camino, en mi caminar, en mi acera, en la calle, y sé que está ahí pegada, y la primera vez no la vi y tropecé y caí, tal vez me pelé las rodillas, pero la próxima vez que camine, yo sé que está ahí. Por lo tanto, no puedo ignorar la piedra y volver a caer. Y volver a ignorar a la piedra y volver a caer. ¿Por qué? He dicho que hay tres tipos de ignorantes. El que ignora porque desconoce, pero el que ignora porque no quiere saber, y el que ignora porque no le importa saber. Por lo tanto, mira lo que dice el apóstol Juan en una de sus cartas, su primera carta, primera de Juan. Porque este tipo de cartas no se procura leer. Tal vez sea para encubrir nuestras faltas y pecados y decir, pues como somos imperfectos, somos pecadores, vamos a caer. Y gracias que tenemos el perdón de Dios. Cuidado con ese corazón, porque Dios conoce las intenciones de nuestro corazón, las intenciones de nuestros pensamientos. Mira lo que dice el apóstol Juan, capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como es Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Escucha bien lo que voy a decir ahora. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Lo dijo Saúl? No. Primera de Juan capítulo 3, verso 6. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Si pecaste, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero no podemos usar ese eslogan, ese talón de Aquiles o ese gancho de que soy un pecador y por eso es que peco. Porque la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Que todo el que es nacido de Dios no peca. Pero el apóstol Juan dice, hijitos míos, si pecaste, abogado tenemos para con el Padre.
pero no peques. Oye, es una advertencia contundente a no caer sobre la misma piedra. De hecho, esa piedra que está ahí que te hizo caer la primera vez, va a procurar que en ti, cuando estés caminando por otro camino, mirar tu camino para ver si hay alguna piedra que te pueda hacer tropezar. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. ¿Cuál es el resultado de nuestra restauración? Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Y voy a terminar con este último verso que no está en el estudio, pero lo voy a incluir. Verso 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Conclusión. El gozo y la bendición fluyen de Dios hacia nuestras vidas, pero fluye cuando lo buscamos a Él en espíritu y en verdad, cuando lo buscamos con un corazón contrito y humillado, cuando buscamos su perdón, cuando decimos mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando nosotros como hijos de Dios fallamos y caemos, Jesucristo nos restaura si lo buscamos. Dice que la Escritura dice que Él está a la diestra del Padre intercediendo por los santos. Por lo tanto, si nosotros buscamos en Jesucristo el refugio para venir ante Él confesando nuestros pecados, entonces nos restaura. Iglesia, no hay perdón sin confesión de pecado. O sea, no te vistas que no vas. No pretenderás que vas a cometer pecado, te vas a quedar callado y que Dios simplemente ya Él perdonó mi pecado. No, güey. Eso no funciona así con la Escritura. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones a Jehová. Luego dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por lo que no hay perdón sin confesión de pecado. Vivir en una relación restaurada con Dios, esto nos va a ayudar a que a evitar que en el futuro volvamos a caer en el pecado y en la tentación. Por lo que, iglesia, ¿cómo recuperamos o nos recuperamos cuando caímos en la tentación? Cuando confesamos nuestras transgresiones y declaramos nuestro pecado y no encubrimos nuestra maldad, nuestra iniquidad ante el que todo lo ve, ante el que todo lo sabe. Y que reconociendo que cuando venimos con un corazón contrito y humillado, sabiendo que no será despreciado por Dios, como lo dice en el Salmo 51, 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Que Jehová les bendiga y les guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia, que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes
Shalom, paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche, cuando puedan ver este video, y que también puedan compartirlo para que otros puedan recibir la bendición de la palabra de Dios. Pero que sobre todas las cosas, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre vuestras vidas en sobreabundancia. Recuerda, iglesia, vivir la vida Coram Deo es vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Dios te bendiga. Amén.